en este momento, que estás con ese tema, que sea de su interés, entonces los escucho. Bueno, Diana, pues nosotros acá tenemos dos grandes grupos de interés. Uno es nuestros estudiantes pues, de semillero, el semillero que se llama Salud y Vida y que estamos trabajando en infecciones de transmisión sexual, que se quiere hacer una revisión sistemática alrededor de este tema. Y el otro grupo que tenemos, el interés es encontrar bibliografía, referencia bibliográfica en la línea de ciencias forenses y criminalísticas, todo lo que tenga que ver con balística, lofoscopia. Bueno, es como en toda esta línea, las asignaturas que tenemos en nuestra tecnología en investigación judicial, se va a buscar como bibliografía, la que tenemos en la biblioteca, tanto con libros electrónicos como en físico. Esa es la referencia que te puedo dar, Diana, de las tareas que se ejecutan y el porqué de esta capacitación. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, bueno, la grabación veo que ya está iniciada. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a hacer las búsquedas en diferentes plataformas. Si en algún momento tienen una duda, algo no quedó claro, no me escucharon bien lo que dije, tienen algún comentario, pueden activar el micrófono y hacer la intervención en el momento correspondiente. Listo. Vamos a empezar entonces a realizar la búsqueda desde Google, ¿cierto? Este navegador nosotros lo utilizamos siempre para búsquedas cotidianas y para búsquedas académicas. En este caso, vamos a buscar infecciones de transmisión sexual. Transmisión sexual, listo. No sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo hago una búsqueda desde la web general, ¿cierto? En este caso tengo 336.000 resultados porque el tema es un poco más específico, pero a veces tenemos temas que nos muestran millones y millones de resultados. Así nosotros tengamos la intención de revisar cada una de las páginas, va a ser muy difícil y va a ser totalmente imposible revisarlas, ¿cierto? Nosotros también nos acostumbramos a abrir los primeros 3, los primeros 5, pues los primeros 5 resultados. Vamos a tener en cuenta varias cositas, varios elementos cada que abramos una página, cada que leamos un documento. Vamos a mirar esta wiki como ejemplo de los elementos básicos que necesitamos. Toda investigación que hagamos, sea una tarea de una clase para otra, sea un trabajo final, sea un trabajo pues muy extenso, muy especializado, yo debo de incluir las referencias bibliográficas de todos los documentos que yo lea y que me aporten a la construcción de mi conocimiento, ¿cierto? Nosotros no nos estamos inventando esas partes del texto, sino que tenemos que tener unas lecturas previas para poder generar ese conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Hacer la referencia bibliográfica al final del documento, que debe tener 3 elementos pues básicos. El primero es el título, diferentes wikis, diferentes blogs, diferentes páginas, no tienen como tal un título de investigación, sino que básicamente tiene el tema que estamos buscando, ¿cierto? Si yo quiero en otro momento volver a revisar como el mismo texto, va a ser muy difícil porque básicamente es volver a hacer la búsqueda. Entonces, necesito un título, voy a necesitar un autor. Por ejemplo, esta wiki es abierta, es libre. Miren que yo, sin ser experta en el área, sin ser experta en el tema, puedo editar parte del texto, puedo eliminar, puedo incluir, puedo modificar parte del texto que yo crea que es como la verdad absoluta. Y la idea es que nosotros revisemos páginas de investigaciones principales. Bueno, necesito título, necesito autor y necesito una fecha de publicación.
En este caso, esta wiki tiene una fecha de edición, ¿cierto? Miren que la última edición fue el día de ayer a las 11:43 de la noche. Puede que el día de mañana la información que se encuentre acá sea totalmente diferente, o la otra semana, si el docente ya nos está revisando cada una de las fuentes de información, puede que ya no esté aquello que nosotros incluimos. Entonces, cuando son páginas que van como modificándose de esta manera, no son fuentes tan confiables. No es lo mismo yo referenciar un documento de 2016, por ejemplo, pero que varios años después ese documento siga vigente, o sea, siga el registro de lo que fue el desarrollo en ese tiempo, pero que ya evolucionó y que se construyeron otros trabajos que puede que cambien el texto, pero se evidencia como ese desarrollo. Acá no tenemos como evidencia de eso, de los cambios que se han realizado. Bueno, necesito entonces título, autor y fecha de publicación. La URL o el link de la página en cualquier momento deja de existir. Entonces, por eso necesitamos esos datos básicos. Hay diferentes blogs que también carecen como de todos estos daticos y que aparte yo me debo de fijar si tienen referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque para nosotros nos es muy fácil muchas veces en páginas o en blogs que el tema nos lo resuman en 2 o 3 párrafos, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros revisemos las publicaciones originales, las investigaciones primarias, porque puede que entendamos el tema de una forma más amplia o más específica. Y desde los blogs, que cualquier persona puede crear un blog, puede incluir cualquier contenido, la idea es revisar varias páginas para poder corroborar esos datos, para poder quizá ampliarlo un poco más y fijarnos que tenga referencias bibliográficas, para asumir que la persona no se está inventando lo que incluyó en el texto, lo que incluyó, por ejemplo, en ese documento, sino que tuvo unas lecturas previas. ¿Por qué vamos a tener en cuenta las referencias? Porque acá es donde se publican muchas veces esas páginas o esas investigaciones principales. Listo. Voy entonces a seleccionar atrás. Ya sabemos los datos básicos que necesitamos evaluar en los resultados que abramos. Algo para tener en cuenta, así como a términos generales, es cómo termina la página, ¿cierto? Si es .gov, .co, pues son páginas confiables, son páginas gubernamentales. Si son, pues si terminan en .edu.com, que son entonces páginas de universidades. Diferentes revistas también se supone que son fuentes confiables, pero como estas tienen una postura política a nivel, pues hacia un lado o hacia el otro, a nivel nacional o revistas internacionales también, podemos utilizar la información, puede que nos estén mostrando información como a medias o un poquito modificadas, entonces por eso vamos a revisar varios documentos que puedan corroborar esos datos que estoy incluyendo. Bueno, esto acá como a términos generales va a ser muy difícil entonces revisar cada una de las páginas. Vamos a incluir un primer filtro. Y voy a abrir otra pestañita y voy a buscar Google Académico. Listo. Google Académico o Google Scholar. Esta extensión de Google me va a mostrar a mí fuentes. Hola. Listo, esta extensión de Google me va a mostrar a mí páginas confiables, ¿cierto? Ese es un primer filtro que tenemos. Miren que de 336.000 resultados, ya solo tengo 40.500. Acá me aparecen libros, me aparecen capítulos de libro,
me aparecen artículos de revista, me aparecen trabajos de grado, conferencias, ensayos, todos estos trabajos que tuvieron ese proceso de investigación, de tener hipótesis, objetivos, metodologías, conclusiones. Entonces, eso ya me está mostrando un primer, pues ya me dando como más calidad en los resultados que voy encontrando, ¿cierto? No va a ser lo mismo yo referenciar, por ejemplo, Wikipedia o Rincón del Vago a referenciar un artículo de revista. Listo. Todas las palabras que yo incluya en este cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este caso, los primeros resultados sí me los recuperan juntos, pero yo sé que, por ejemplo, entre estos 40.000 resultados me están apareciendo otro montón de infecciones que no tienen que ver a esta línea que estamos mirando. ¿Cómo le digo al navegador que me busque exactamente los documentos entre el título o los contenidos que me hablen exactamente de infecciones de transmisión sexual? Y es que voy a incluir unas comillas. Listo. Esas comillas, donde voy a encerrar todos los términos, porque le estoy diciendo al navegador que solo me busque las palabras que tenga cada una de estas palabras, ¿cierto? Puedo modificar mi búsqueda. La idea es que entre las comillas quede el tema específico. Por ejemplo, bueno, es que acá me equivoqué también como incluí la palabra, puse infecciones de transmisión sexualidades, miren que solo tengo 6 resultados. Con infecciones de transmisión sexual, miren que tengo 23.700. Muchas veces nosotros buscamos a las carreras, tenemos malos resultados, creemos que no hay resultados sobre el tema y es porque no nos estamos fijando cómo estamos incluyendo las palabras. Puedo modificar también esto, puedo incluir, por ejemplo, transmisión sexual, que sea el tema principal, y que la característica que quiera saber sobre transmisión sexual sea, por ejemplo, infecciones, ¿cierto? Entonces voy a incluir la característica que quiero del tema principal por fuera de las comillas. Vamos a mirar cuántos resultados nos aparecen. Y tengo 39.500, ¿cierto? Que me incluye la palabra infecciones dentro del tema principal de transmisión sexual. Acá ya me está entonces quitando muchas otras infecciones que no traten de ese tema en particular. Bueno, ¿cómo me está organizando a mí acá los resultados el navegador? Según esta partecita izquierda, me lo ordena por relevancia. ¿Cómo me está clasificando esa relevancia? A partir de las citas o las referencias bibliográficas de que otras investigaciones han utilizado ese documento, ¿cierto? 112 investigaciones han utilizado este texto, 148 han utilizado este. Y así me lo organiza también como por las cantidades de referencias. Bueno, en esta parte izquierda yo voy a tener los diferentes filtros, tanto en el navegador como en las diferentes bases de datos. En este caso, Google Académico solo me está mostrando filtros por años. Si yo quiero ver las publicaciones de este tema en 2020, en 2019, en 2016 o un intervalo específico. Si yo sé que este tema fue tendencia, por ejemplo, de 1980 a 1900, o sé que pasó algo importante del 2000 al 2005, todo este tipo de rangos los puedo incluir acá. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando es un tema que se desarrolla mucho, muy rápido, que tengo demasiados resultados, puedo filtrar los últimos 2 o 3 años. Listo, tengo 16.700. En las bases de datos, que ya las vamos a mirar, ya vamos a hacer ejemplos allí. En esta parte izquierda
yo voy a tener otros filtros. Voy a tener filtros por áreas del conocimiento, cuáles son las áreas que más publican, cuáles son los países que más publican, los autores que más publican, las palabras clave, que me dice, bueno, entre estos resultados, las palabras tendencia son estas, ¿cierto? Y me empieza entonces a permitir delimitar ese tema que de pronto yo tenga muy amplio y me permite entonces encontrar como los títulos más precisos para la necesidad de información que yo tenga. Como en este caso no tenemos esos otros filtros, todas las características o lo que queramos saber del tema que estamos buscando, entonces lo incluimos a un ladito por fuera de las comillas. Recomendación es buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar, por ejemplo, los conectores, ¿cierto? Estas palabras como de, la, los, con, para, en, una, un, todo este tipo de preposiciones, porque a veces nos aparecen documentos que no tienen absolutamente que ver nada con el tema, no tienen nada que ver con el tema, pero nos lo recupera porque se repiten mucho estas preposiciones. Vamos a hacer entonces acá algo más. El tema principal yo lo estoy tratando como transmisión sexual, ¿cierto? Característica, infecciones. Digamos que yo quiero saber qué se ha publicado de transmisión sexual, que aparte mencione, pues que sean publicados en Colombia, sobre Colombia y que tenga también esta palabrita. Miren que son dos características que ya le estoy incluyendo. Y tengo 11.300 resultados. Recuerden que desde Google empezamos con 336.000. Miren que ya vamos en 11.300, ¿cierto? Teniendo en cuenta que solo le hemos puesto como 4 filtros, que es Google Académico, filtrar por fechas, utilizar las comillas e incluir las características a un lado. Como yo les dije, en ese cuadrito me recuperan las palabras que yo incluya juntas o separadas. Por la palabra Colombia, pues si pongo todo esto sin las comillas, por la palabra Colombia me estaría apareciendo otro montón de resultados. Me aparecen temas políticos, temas de religión, tema de cultura, de gastronomía y de otras cosas que no nos interesan, ¿cierto? Queremos saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia de este tema en particular. Entonces, miren que cada uno de los resultados tiene también esas características, que si no las tiene en el título, las tiene dentro de su contenido. Mientras más específicos seamos con el tema que queremos, menos resultados vamos a, mientras más específico queramos ser, pues con las palabras vamos a obtener. Vamos a incluir acá otra palabra. La palabra tratamiento. Listo. Tengo un poquito lento el internet. Listo. Bueno, dejémoslo entonces en 11.200 con las 5 palabras clave que le incluimos. Hay dos herramientas que quiero mencionarles. La primera es esta opción de versiones. A veces nosotros encontramos títulos que son muy específicos para lo que estamos buscando, pero la página nos pide pagar por la información o nos pide pagar por suscripción a esa página. Muchas veces esa página pues puede ser una de las bases de datos que nosotros tenemos suscritas, que nosotros no tenemos que pagar por
esos documentos porque ya la universidad lo está haciendo, sino que tendríamos que ingresar directamente a las bases de datos del tecnológico, ¿cierto? Hay otros casos que cuando vamos a abrir ese título específico, nos dice que debemos de incluir un usuario y una contraseña, porque el documento pertenece, por ejemplo, a una universidad o a una empresa. Como nosotros no pertenecemos a esa universidad, nosotros no tenemos esos datos de acceso, nosotros vamos a revisar esta opción de versiones. Estas versiones nos van a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Entonces, si este no me dejó abrirlo, voy a la opción de versiones y reviso cada una de esas páginas, pretendiendo que alguna de ellas me permita verlas a texto completo o que pertenezca a una de las bases de datos que tenemos. En este caso, por ejemplo, la base de datos de EBSCO y a la base de datos de Gale, ¿cierto? Ya las vamos a mirar. Si ninguna de estas páginas me permite verlo a texto completo, pues ya sabremos que están en esas bases de datos y ya la buscaríamos directamente desde la página de la universidad. Listo. Esta opción de versiones está debajo de cada uno de los resultados. Hay algunos que no tienen la opción de versiones, significa que ese documento solo se encuentra en esa página. Muchas veces, si son temas actualizados, están en repositorios, que son plataformas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado y las publicaciones, las investigaciones de diferentes grupos de investigación de las facultades. De hecho, el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio donde se están montando esos trabajos. O en este caso, son temas muy específicos, son títulos muy puntuales que puede que alguna revista o algún autor que esté muy bien posicionado en el tema de investigación o por el tipo de documento que esté publicando, solo se encuentra en una base de datos de acceso cerrado. Y por ejemplo, en este caso, ProQuest es una de las bases de datos que también tenemos. Ya vamos entonces a abrir las bases de datos. Les voy a mostrar una última herramienta que nos puede ayudar bastante y son estas comillas que me aparecen a mí debajo de cada uno de los resultados. Miren que pongo el cursor sobre las comillas y me aparece la opción de citar. Voy a seleccionar esa herramienta y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Aclaro que todo lo que sea automático va a tener un porcentaje de error, ¿cierto? En este caso, referencias bibliográficas es bastante confiable para artículos de revista. Miren que me organiza apellidos de los autores, iniciales del nombre, me organiza la fecha de publicación, el orden de cada uno de los datos, me organiza la puntuación, tengo título, tengo en cursiva el nombre de la revista, tengo volumen, tengo número, tengo páginas, ¿cierto? Es bastante confiable. ¿Cuáles son, por ejemplo, ese porcentaje de error que tiene? Que a veces esa referencia automática me muestra toda la información en mayúscula. Eso habría que modificarlo. O a veces, según la norma APA, de acuerdo al formato del documento se referencia diferente. Un artículo de revista se referencia diferente de un libro, diferente de un capítulo del libro, diferente de una página web, de un blog, de un video, de una norma y demás. Entonces, acá en estos resultados muchas veces nos aparece trabajos de grado, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta? Porque aparece pues en un repositorio y cuando abro el documento y leo el documento, pues allí está como esos daticos en la portada. Y cuando yo selecciono esta opción de referencia bibliográfica, por ejemplo, para trabajos de grado, acá solo me recupera los datos básicos. Autores, fecha de publicación y título
del documento. Me está omitiendo la información si es un trabajo de pregrado, si es de maestría, si es de doctorado, me está omitiendo para qué universidad fue publicado el documento. Entonces, nos podemos apoyar de estas herramientas, debemos de revisarlas porque pues muy maluco, por ejemplo, que tengamos ese error, que sea un error mínimo por no revisar de pronto si nos falta un dato o si debemos incluirle un dato o si debemos quitarle alguno. Entonces nos apoyamos de esas herramientas, las revisamos y hay algunas que puedan tener modificaciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Bueno, nuestros estudiantes, si de pronto tienen preguntas. No, va quedando muy claro, Diana, gracias. Listo, profe. Entonces, voy a abrir ya otra pestañita. Ya vamos a mirar entonces las bases de datos. Ingresamos a tda.edu.com y desde acá tenemos dos formas de acceder. Listo. Entonces, desde tda.edu.com ingresamos a la opción de usuarios e ingresamos a la opción de Campus TDA. Bueno, esperemos un momentico, tengo un poco lento este computador. Listo. Desde tda.edu.com podemos ingresar a la opción de usuarios e ingresar a Campus TDA. Una vez ustedes ingresen con el nombre de usuario que tienen asignado, con la contraseña, a ustedes les aparece un fondo blanco que en el lado izquierdo tiene el logo del tecnológico y en el lado derecho tiene la opción de bases de datos y libros electrónicos. Ese clic a esa opción de bases de datos y libros electrónicos nos lleva directamente a la página donde están todas las bases de datos juntas. Como yo tengo dificultades para ingresar al campus o a veces es final de semestre, está colapsada la página o le están haciendo actualizaciones, tenemos otra forma de ingresar. Desde tda.edu.com ingresamos a micrositios e ingresamos a la opción de biblioteca. Listo. Desde acá vamos entonces a ingresar como servicio de biblioteca. Algo importante que quiero mencionarles es que por derechos de autor, libros que si están en formato físico, únicamente quedan en ese formato, ¿cierto? Que no se puede encontrar en texto abierto en internet, no se encuentra en bases de datos, sino que simplemente está siempre físico en biblioteca. Les hablo de esto por este primer servicio, que es un servicio nuevo que tiene la biblioteca, hace como 3 semanitas creo, que se llama digitalización de la colección de libros y revistas físicos. A veces los docentes también en su planeación incluyen que están fijos en biblioteca, pero como estamos en estos tiempos de pandemia, tenemos la opción de solicitar biblioteca ese texto, ese lo del libro, ese artículo de vista, páginas que nosotros necesitamos. Entonces, desde acá, en biblioteca, pueden escanear esa parte del texto y mandar esa información. Listo. Esta opción de bases de datos y libros electrónicos en suscripción es el que vamos a mirar en este momento. Pero miren que también tenemos bases de datos gratuitas. Nosotros tenemos total libertad
de mirar si queremos buscar la información en Google Académico, en bases de datos suscritas o en bases de datos gratuitas. ¿Cuál es de pronto la diferencia? Que en bases de datos suscritas se encuentran las bases de datos como base, ¿cierto? Por el tipo de información que tiene, por los documentos especializados, porque diferentes revistas o investigadores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación publican primero en estas bases de datos. Sin embargo, información buena la podemos encontrar en cualquier lugar, ¿cierto? Estas bases de datos entonces son artículos de revista que tienen esa revisión del texto por expertos en el área, que pasan por muchos requisitos y no es una página como cualquiera que una persona incluyó un documento sin tener esa revisión importante. Bueno, estos diferentes cuadros también nos muestran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca, entre diferentes reglamentos, diferentes guías. También encontramos esta opción, que es consulta de materiales bibliográficos. Desde acá es como el catálogo físico de los libros físicos que se encuentran en biblioteca. Podemos buscar el tema, podemos buscar ese libro, por ejemplo, que nos recomendó el docente. Les cuento que en estos ejercicios de capacitación hemos encontrado que a veces hay muchos estudiantes pidiendo un libro en particular, biblioteca no alcanza para los diferentes grupos que tenía. Buscando en bases de datos un tema, ¿cierto? Ni siquiera estábamos buscando el libro en particular, encontramos que se encontraba, pues que ese libro también estaba en esas bases de datos y ya todos esos estudiantes tuvieron acceso a esa información. Y finalmente tenemos acá el blog, que es ya la parte de lectura, literatura y escritura, y toda esta parte cultural del tecnológico. Vamos a abrir entonces. Diana, Hola. Perdón, ¿te puedes devolver y mostrarnos de nuevo donde los chicos pueden encontrar la colección que tenemos en físico? Porque como la labor que tienen ellos es encontrar libros para áreas específicas de diferentes asignaturas, es importante también nombrar los que tenemos en físico. Entonces, si me vuelves a mostrar por dónde, es solamente para decir, esta bibliografía está en biblioteca, sin decir que lo vamos a consultar, porque es la primera línea que están trabajando nuestros estudiantes. Listo, profe, pero igual acá, digamos, no nos va a aparecer una lista como tal de todo lo que esté suscrito, sino que en este catálogo debemos de buscar si el libro se encuentra o no se encuentra en biblioteca. Es esta opción de consulta de materiales bibliográficos. Recuerden que entramos por tda.edu.com, ingresamos a la opción de micrositios e ingresamos a la opción de biblioteca, ¿cierto? Desde biblioteca, estos diferentes cuadritos son los diferentes servicios y desde acá encontramos entonces ese catálogo donde buscamos, podemos buscar por tema, por palabras clave, por autores, pero sí debemos de hacer como la búsqueda, si el libro está o no está, no hay como tal una lista de esos ejemplares. Perfecto, muchas gracias. Listo. Vamos a abrir entonces bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Igual hay una base de datos, sí, hay una base de datos que sí tengo como la lista de todos los libros suscritos, porque tenemos bases de datos de revistas, de artículos de revista y tenemos bases de datos de libros electrónicos. Tengo la lista de todos esos libros de una de las bases de datos que si la docente desea se lo puedo enviar ahorita. Muchísimas gracias, sí, nos sirve. Listo. Bueno, miren que entonces ingresé a bases de datos de suscripción, tengo las bases de datos separaditas, tengo el link a, ¿cierto? Que me muestra como el ingreso a cada una de ellas y tengo un video de ayuda de cómo buscar en esas bases de datos. Igual, cualquiera de estos link a
¿cierto? Del primer botoncito que aparece debajo de cada base de datos, nos va a llevar a la página donde están todas las bases de datos juntas. Vamos a seleccionar entonces cualquiera. Listo. Y nos aparece la página donde están todas las bases de datos juntas. Miren que esta ruta es un poco más larga que el campus. Miren que de campus tenían un clic directo a esta página. En campus es un poquito más largo, perdón, desde los servicios de biblioteca es un poco más largo. Pero, por ejemplo, yo hago algo y es que acá donde se encuentra el link de la página o la URL aparece una estrellita. Esa estrella me añade esa página a favoritos y por eso miren que yo lo tengo acá en esta barrita de búsqueda. Entonces, básicamente yo cuando quiero ingresar a las bases de datos, abro el navegador, selecciono este botoncito de bases de datos TDA y ya me abre directamente la página. Entonces, miren que también nos estamos ahorrando como esa ruta de acceso. ¿Qué me están indicando acá? Que voy a ingresar con el mismo nombre de usuario del campus, pero en contraseña vamos a ingresar con el documento de identidad, con el número de identificación. Entonces, mismo nombre de usuario y documento de identidad. Listo. Acá yo ya tengo todas las bases de datos juntas. Si yo encontré documentos desde la web que no pude tener como ese acceso directo, no lo pude leer completo, pues yo ya sé que en la base, por ejemplo, si estaba en Proques, como vimos ahorita uno de los resultados, y no pude acceder al documento, pues ya sabemos que desde esta ruta de acceso puedo ingresar directamente a la base de datos y buscar el documento allí. Ya tendríamos el documento en acceso abierto, el documento completo, sin tener que pagar por la información. Acá ya nos está reconociendo como estudiantes, nos está reconociendo entonces como investigadores, como docentes. Y acá rápidamente les voy a mencionar para qué sirve cada base de datos y ya entonces abriríamos una que creo que es la más adecuada como para la necesidad que tenemos el día de hoy. Entonces, Ecoediciones, el libro SSO, son bases de datos de libros electrónicos. Si yo, por ejemplo, estoy buscando en el libro, yo encontré del tema que estoy buscando, solo tengo 5 libros, solo tengo 10, ninguno responde a lo que yo quiero encontrar. Puede que acá encuentre 7, puede que encuentre 30, puede que encuentre 35. En cada base de datos yo tengo diferente cantidad de resultados y voy a tener diferentes títulos en cada uno de ellos. Bueno, estos dos primeros, libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos sí brindan información muy específica de empresas, productos, sectores, importaciones, exportaciones y demás. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de ambiental y la de salud se enfocan en esas áreas del conocimiento, pero desde Legex.info encontramos para todas las áreas. Todo lo que esté enmarcado en la parte legal, en la parte normativa, en la parte jurídica, lo encontramos acá. Incluso para temas cotidianos, queremos hacer una tutela, un derecho de petición, queremos saber qué derechos tenemos, por ejemplo, en la posición de arrendadores o arrendatarios, todo este tipo de cosas desde legex.info, porque Internet nos muestra hasta 15 y 20 documentos diciendo que tiene el artículo más actualizado y cada uno nos muestra información diferente, incluso parafraseado, y allí encontramos esas fuentes oficiales. Bueno, estas bases de datos que voy a mencionar son las que vamos a utilizar siempre. Son, en su mayoría, tienen artículos de revista,
Son multidisciplinares. Recuerden que en cada uno encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estas bases de datos son Cengage, ProQuest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? En todas sí o sí vamos a encontrar información. Podemos aplicar entonces pues la forma de búsqueda que utilizamos al principio, y Scopus tiene una variación y este es el ejemplo que vamos a mirar. Y es que Scopus no me recupera a mí el texto completo, sino que es una base de datos referencial. Esta es la base de datos más grande que me analiza información, que ya vamos a mirar pues como esos comportamientos sobre el tema, y es la base de datos que más filtros tiene. Entonces, si yo estoy haciendo una búsqueda muy compleja, porque está muy amplia, porque está, no sé, un poco difícil, desde Scopus puedo encontrar los mejores títulos, apoyándome también como de esas estadísticas que me muestra y apoyándome de los diferentes filtros. Ya la vamos entonces a revisar. Vilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. La diferencia es cómo se ve la plataforma, que cada una nos permite buscar de forma distinta y nos presenta la información de forma diferente, pero la información también viene de fuentes oficiales. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Estos integran todas las áreas del conocimiento. Encontraba acá cómo vincular proyectos de algunas áreas, cómo enseñar algunos temas de otras áreas a la parte entonces de educación, a la parte universitaria, a la parte pues ya de educación básica. Bueno, Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia también son bases de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros, ¿cierto? Ya tenemos 6 bases de datos de libros electrónicos, 6 multidisciplinares que en su mayoría son artículos de revista, pero les cuento que también encontramos multidisciplinares, también encontramos conferencias. Harvard es base de datos, pues es una revista que tenemos suscrita, esta pide esos datos y este se enfoca en marketing, o sea, me muestra datos de administración, de gerencia, información y comunicación, pero enfocada al marketing. ¿Tienen algún de entrar a Scopus o quieren que revisemos otra base de datos o algo no quedó claro? Sí, sería muy interesante hacer un ejercicio con una de las bases de datos, Diana, para que nos quede claro cómo se busca en general en una base de datos, pues, con la que tú elijas, pero que podamos encontrar, por ejemplo, Scopus, que es de referencia, pues no me gustaría, otra donde podamos encontrar artículos completos para bajar. Listo. Profe, podemos estar, por ejemplo, hasta las 11:30 para que nos dé tiempo entonces de usar 2 bases de datos. Sí, por favor, Diana, es muy importante para el ejercicio que estamos realizando. Gracias. Listo. Entonces, primero vamos a abrir la base de datos que sí nos permite texto completo. Voy a mostrarles, por ejemplo, qué es la base de datos, pues es una de las bases de datos más completas de acuerdo. Diana, se te está Este escuchando ejemplo, mucho nosotros vamos a entrecortado. poder revisar las... Diana, se te está escuchando mucho entrecortado. Sí, Tienes señora. que se entrecorta un poquito. Sí, profe, esta hora es un poco difícil para el internet. Bueno, no, dale. Ok. Listo. Esta base de datos de ProQuest
La cojo como ejemplo porque digamos que a partir de dónde están ubicadas las herramientas, a partir de este ejemplo podemos buscar en las demás bases de datos. Cada una tiene más o tiene menos filtros, más o menos herramientas, pero esta me ayuda a comprender cómo es la lógica de cada base de datos. Encontramos diferente información y puede que haya algunas que sí nos disparen por mucho la cantidad de resultados y otras no tanto. Vamos a hacer la misma búsqueda. Comillas también aplican. Listo. Las comillas entonces también aplican, pues para que no nos separadas, sino las palabritas juntas. Bueno, un poquito de paciencia. Ay. Listo. Listo, tengo el internet un poquito lento, pero igual vamos a trabajar de esa manera. Hay una aclaración que quiero hacer antes de continuar. Así como los documentos que aparecen acá pasaron por un proceso de revisión por expertos, así como pasan muchos requisitos, también son un poco cuidadosos a la hora de incluir los metadatos, título, resumen y palabras clave. Entonces, si yo, este es un error común, si yo ingreso mal una palabra, sin querer yo ingreso una letra más, o me faltó una letra, o no puse una tilde, o puse una tilde al revés, todo este tipo de variaciones puede ocurrir que yo tenga 0 resultados o que tenga 4, 5 documentos que tengan exactamente ese mismo error. Entonces, fijarnos muy bien cómo estamos escribiendo las palabras. Tengo acá 760 resultados que me hablan exactamente de transmisión sexual. No me está, pues, como arrojando documentos que me recuperen, pues, como otros temas. Voy a tener los diferentes filtros en la parte izquierda. Si yo quiero revistas, si quiero tesis, si quiero noticias, puedo seleccionar más, puede que me aparezcan trabajos de grado, videos, libros, capítulos de libro. Tengo también fechas para filtrar por fechas de publicación. Puedo filtrar por idioma, por países. Vamos a mirar acá. Me aparece que Colombia es el país que más está publicando el tema, después Argentina. O en asunto, es lo que yo les mencionaba, que es como el filtro más importante. Puede ser asunto, puede ser palabras clave, puede ser materia, pero nos muestra las palabras tendencia que me están apareciendo. En este caso, vamos a mirar, está hablando el primero de inmunodeficiencia del virus, el segundo, el síndrome de inmunodeficiencia, el comportamiento sexual, enfermedades, infecciones. Si yo selecciono más, pues este es el que me ayuda a delimitar como el tema que yo esté buscando. Listo. Listo, miren que acá me aparecen las palabras clave, a veces aparecen temas que nosotros no se nos ocurre, por ejemplo, vamos a vincular el tema de transmisión sexual al alcohol, a adolescentes, actitudes, bisexualidad,
clamidia, condones, ¿cierto? Miren que me empieza a aparecer muchas palabras relacionadas. La idea es que yo seleccione todas las que lleven como ese lineamiento del tema específico que estoy buscando sobre el tema y empezar entonces a disminuir resultados. ¿Hay algo particular? Ah, bueno, ¿en qué orden Amiga, yo puedo? Hola. qué pena interrumpirte, pero es que yo no estoy viendo la pantalla que estás compartiendo. Qué pena. Listo. ¿Alguien más no está viendo mi pantalla? Pues tú estás explicando, pero continuamos en donde aparecen todas eh, digamos, las bases de datos. Listo. Voy entonces, voy entonces a volver a compartirles la pantalla. Listo. Listo. Listo, ya pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, ahora sí. Sí, muchísimas gracias. Listo. Bueno, les mostraba que entonces la búsqueda la hice con las comillas para que no me recuperara las palabras por separado, sino que me las encontrara juntas. Que los filtros están acá en la parte izquierda y el orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo quiera saber. Si yo, por ejemplo, el tema de transmisión sexual, quiero saber lo que se ha publicado en los últimos 5 años. Primero buscaría entonces, pues utilizo el filtro de años, después miro cuáles son las palabras tendencia en ese tiempo o en ese intervalo de fechas. O si quiero primero puntualizar el tema que estamos delimitando, que queremos encontrar características muy puntuales, y sin importar, por ejemplo, en qué fecha se publicaron, aplico primero esta, o si quiero saber primero el país donde más se está publicando y después mirar qué temas se están publicando allí. Entonces el orden es ya de forma consciente de acuerdo a lo que estamos buscando. Y pues lo que les estaba como mostrando era que esta opción de asunto o de materia o de palabras clave es el que me ayuda a mí con pues como a delimitar ese tema. Voy a seleccionar acá más y que la idea es incluir como cada una de las que me hable exactamente del tema que yo estoy buscando. Por ejemplo, quiero saber enfermedades de transmisión sexual, quiero saber las infecciones, lo voy a relacionar con condones, voy a relacionarlo con prostitución, con, no sé, con prevención, con drogas. O sea, acá me aparecen muchas palabras que a veces no se nos ocurre y miren que nos ayuda como a delimitar esas características, ¿cierto? Puedo entonces incluirlas y me disminuye la cantidad de resultados. Hay algo particular. Los países que más publican no son los países latinoamericanos. En su mayoría son Estados Unidos, India, China y Rusia. Y me he encontrado con investigaciones de universidades colombianas, incluso universidades de Medellín,
que tienen todo el texto en inglés, desde título, resumen, palabras clave y demás. Y pues sí, ya todo el contenido. Así como estas bases de datos no me entienden una palabra mal escrita, tampoco me van a hacer la traducción de las palabras. Voy a abrir una pestaña nueva y voy a buscar traductor académico. Listo. La idea, queremos que me cargue. La idea es no utilizar mucho este traductor de Google, que si bien cumple su función de traducir las palabras, no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que se encuentran en los diferentes documentos. Y también me desordena las palabras, terminamos leyendo ideas absurdas, ideas complejas, y es porque el traductor me hizo mala esa traducción. Listo. Por ejemplo, yo que no tengo habilidades con el inglés, voy a utilizar este traductor, ¿cierto? Para mí es uno de los más confiables. Igual recuerden que todo lo que sea automático tiene su porcentaje de error. Este entonces me va a mostrar a mí la traducción exacta y aparte acá en alternativas, pues acá me puede aparecer alternativas donde me sugieren otras formas de búsqueda, ¿cierto? Y yo les aseguro que si buscan por cada una de esas opciones pueden obtener resultados y ya miran ustedes cuáles títulos se adaptan más a lo que estamos buscando. Voy entonces a buscar también acá en inglés entre las comillas para optimizar también tiempo y que me busque exactamente esos dos términos juntos. Listo. Miren que de 706 resultados a 10.619 es mucha diferencia. Uno pensaría que a partir de pocos documentos se encuentra la información y la idea es tener bastantes documentos porque a la hora de aplicar cada uno de los filtros que queremos, la idea es que todavía hayan títulos que me pueda recuperar esas características específicas. Incluso miren que ya en inglés el tema también varía un poco. Y entonces me habla de infecciones como segunda palabra clave. Miren que ahorita me aparecía como la tendencia número octava. Recuerden que puedo seleccionar alguna de estas o desde más puedo incluir todas las que yo quiera. Vamos a mirar. Listo, podemos incluir salud pública, infecciones, transmisiones, comportamiento sexual. Y acá tengo muchos más. Virus, infección por VIH, epidemiología, salud de la mujer, hepatitis, condones, otros virus, factores de riesgo, vacunas. Bueno, podemos aplicar todas las opciones que queramos. Listo. Miren que tengo 5.725 resultados. Si en la opción de filtros no está la característica que yo quiero incluir, recuerden que la podemos escribir a un ladito de nuestra búsqueda, ¿cierto? Acá podríamos buscar Colombia. Si no aparece, escribimos la palabra Colombia para saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia de este tema. Listo.
Miren que tengo 266 y mientras más específicos seamos con el tema, menos resultados obtenemos. Bueno, tenemos la lista de resultados. Mm, mm, Bueno, vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, esta, que es artículo de revista. Al lado izquierdo del título me aparece qué tipo de documento es. Listo. Listo. Y entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos el título, tenemos los autores, que si le damos clic al autor nos muestra las investigaciones de ese autor, los datos de la revista y nos va a aparecer el texto completo, pues en la misma página, sin número de páginas, sino el texto así de corrido, o tenemos la opción también de revisarlo en PDF. En este caso solo lo tenemos en PDF. Importante si vamos a hacer una cita. Les recuerdo que, por ejemplo, una cita y una referencia bibliográfica son cosas diferentes. Las referencias bibliográficas es lo que incluimos al final del documento, donde especificamos cuál es el título, el autor, la fecha de ese documento. Y la cita es que, por ejemplo, yo copio una parte del texto, yo la pego en mi documento, la necesito para desarrollar el tema, pero que dentro del mismo texto yo incluya quién fue el autor y la fecha de publicación. Y en estas citas, por ejemplo, cuando es textual, que yo copio y pego, voy a necesitar el número de la página y por eso va a ser importante el PDF. Listo. Puedo descargar el documento. Miren que tengo la opción de descarga para que no tengamos, por ejemplo, que abrir, pues hacer esa ruta de acceso varios días. Si estamos leyendo un documento muy extenso, podemos descargarlo entonces en el computador, en el celular. Tenemos la opción de resumen y detalles. Importante para saber si el documento nos va a servir o no. A partir de las materias, el asunto o las palabras clave, leer si hay otras palabras que de pronto se ajusten de forma más específica a ese tema que estamos buscando o nos cambie ese lenguaje natural a un lenguaje de pronto más técnico o más importante. Una aclaración que hago con esta base de datos y que creo que hay otras dos que la tienen, y es esta opción de traducir que está dentro de la misma página. Este traductor es el traductor de Google, ¿cierto? Entonces, los proveedores no se hacen responsables por esos errores que yo les comentaba ahorita de la traducción, palabras que no me reconozca o que me desordene las palabras. Solo lo pusieron acá por practicidad de las personas, porque hay muchos que todavía lo utilizan, pero no es lo más recomendable. Y esta opción de elementos relacionados, que cuando yo tengo búsquedas muy amplias, puede que estas opciones me ayuden a especificar, o si son temas muy específicos, abro ese documento que necesito y de pronto me empiezan a ampliar más el tema que estoy buscando. Y también tengo las referencias bibliográficas que utilizó los autores de este documento, ¿cierto? A partir de qué lecturas hicieron ese texto. Listo, las referencias bibliográficas, estas 55 fue las que utilizaron estos autores para realizar esta investigación. Finalmente, ¿qué herramientas tengo? Estas herramientas generalmente me aparecen sobre el título. En este caso me aparecen en el lado derecho. Puedo descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar en la nube del correo de Outlook, del correo de Gmail, del correo institucional y tengo la opción de citar. Las bases de datos me lo muestran como cita, como referencia, como bibliografía, como exportación de cita o me muestran las comillas. Y este me muestra la referencia bibliográfica automática del documento.
En este caso, tiene la norma APA sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la séptima edición. Podemos igual utilizar esta herramienta y podemos de pronto hacer las modificaciones que debamos hacerle al documento. Algo que quiero aclarar, en especial pues por el tema del semillero, es que todo lo que, pues según la norma, todo lo que encontremos en Internet debemos de incluir la página donde sacamos el documento, ¿cierto? O en este caso el DOI, es como la cédula del documento. Este DOI, miren que vienen con bases de datos TDA. Entonces, es práctico, por ejemplo, utilizar esta, pues como este link de la página de las bases de datos de forma interna. Los docentes, los estudiantes tienen acceso a estas bases de datos, tienen el usuario y la contraseña y tienen acceso al documento. Si ustedes van a publicar en una revista, la idea es que pongan o una página que sea de acceso abierto, o sea que este documento, si lo utilizaron, esté en acceso abierto, incluir la página del acceso abierto o hacer la referencia sin la página web. Porque, por ejemplo, cuando se publican revistas, si ellos están corroborando fuentes de investigación, ellos no tienen acceso a las bases de datos del tecnológico y eso sería ponerles como una barrera. E igual a los investigadores que posteriormente lean nuestro documento, tampoco van a tener ese acceso. Entonces le podemos dar libertad a las personas que quieran leer el documento que utilizamos, de buscarlo en internet y de mirar ellos dónde recuperan ese texto. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Disney, Sara, Valentina. Todo súper claro, muchísimas gracias. Listo. Voy entonces a cerrar esta base de datos de ProQuest y de acuerdo a las necesidades iniciales que se mencionó sobre la recuperación de referencias bibliográficas y de cómo están trabajando este tema de las infecciones de transmisión sexual, voy a abrir la base de datos de Scopus porque quiero que miremos cómo podemos analizar esas tendencias. Listo. Listo. Las bases de datos me van a mostrar entonces a mí información similar, ¿cierto? Me va a mostrar el cuadrito de búsqueda o me va a permitir buscar una lupita, que es donde voy a incluir las palabras clave. En este caso, vamos a optimizar tiempo y vamos a hacer la búsqueda directamente en inglés, porque ya vimos que aumentan muchísimo cuando busco en este idioma. Acá me dice que me está buscando directamente en título, resumen y palabras clave. Yo podría modificar, decir que me busque solo en el campo de título, solo en el campo de autores, pero bueno, vamos a dejarlo así, que es lo más apropiado. Listo. Y acá tengo entonces la cantidad de resultados. Algo importante, en la parte izquierda están los diferentes filtros. Los que están para 2021 es porque puede que ya estén publicados y estén en proceso de revisión o que ya pasaron el proceso de revisión y de pronto tienen que incluir o modificar una pequeña parte, pero ya son textos que se pueden utilizar. Esta es la ventaja que tienen, es que miren que al lado de cada uno de los filtros
a mí me aparece la cantidad de resultados que hay por ese filtro. Por ejemplo, me muestra que en 2017 hubo 389 textos, en 2020 hay 277 hasta el momento, que este autor es el que más publica, y bueno, tengo entonces lista de fechas, de autores, el área que más publica es medicina, después microbiología, bueno, ahí tengo entonces varios. Si selecciono ver más, puedo ver más. Tengo tipos de documento. Tengo las palabras clave que me muestra entonces cuáles son las tendencias por este tema. Si bien yo les mostré un traductor para traducir partes del texto, para traducir ideas, para traducir la búsqueda, yo sí traduzco la plataforma, ¿cierto? La base de datos. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla y traducir a español. Porque para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de los filtros. Yo puedo entonces seleccionar los filtros que quiera, en el orden que quiera. Miren que igual al lado de cada filtro me aparece la cantidad de resultados. Quiero mostrar algo importante. Primero, esta opción que me ordena los documentos, en este caso por la fecha más reciente. Yo le puedo decir que me cite por el más alto y me muestra los documentos que son investigaciones de este tema. Listo. Listo. Miren que el documento más citado o más referenciado es del 2011, que tiene 4.700, o sea, hay 4.707 investigaciones que han utilizado este texto. El segundo más importante, uno publicado en 1995. Y mire que me va entonces variando las fechas porque me lo organiza a partir de cuántas investigaciones han utilizado ese documento. Algo importante también, podemos filtrar, ¿cierto? De acuerdo a la fecha, de acuerdo al tema, de acuerdo al país, o podemos hacer un análisis general antes de filtrar o después de haber filtrado en el momento que quieran, así sea con estos 9.000 resultados o solo con 5 resultados. Y es desde esta opción de analizar resultados que está sobre la lista de cada uno de los títulos. Listo. Esperemos un segundito a que cargue para que me puedan escuchar bien. Listo. Listo. En esa parte superior, miren que me aparece el rango de años que me está analizando. En este caso, miren que hay registros de documentos de 1923. Son documentos lo suficientemente importantes para el tema que han pasado de ese formato físico a ese formato ya virtual, ¿cierto? Puedo estar analizando entonces las tendencias por año. Puedo seleccionar alguna de las opciones dentro de la gráfica o a un ladito de la parte izquierda la cantidad de resultados. Por ejemplo, ¿cuál es el año donde más se ha publicado sobre este tema? En 2006, ¿cierto? Puedo seleccionar en la gráfica
y este me va a mostrar cada uno de los títulos, 426 títulos que puedo ya abrir y que puedo consultar. Bueno, tengo entonces estadísticas por fechas, por los autores que más publican, por las universidades o las empresas, por tipos de documento, que en su mayoría les dije que son artículos de revista. También tengo revistas, tengo notas, tengo editoriales, conferencias, capítulos de libros, ¿cierto? Miren que tengo varios formaticos. Diana, Pues, perdón. Diana, una preguntita, o mejor, pues, que me contextualice. Estaba recibiendo una llamada en la oficina y me perdí en el momento en que te metes a esta, porque nunca lo había buscado así, a esta información estadística. ¿Me recuerdas por dónde lo estás viendo, porfa? Listo. Pero espérame, entonces muestro esta parte y te vuelvo a mostrar cuál fue esa opción, esa Perfecto, herramienta. perfecto, ¿Listo? claro que sí. Listo. Bueno, les mencionaba que en esta parte superior ponía yo el rango de años. En este caso les estaba mostrando pues por fechas de publicación, por los autores que más publican, las empresas, los países que más publican sobre el tema. Este es importante porque, por ejemplo, vamos a buscar a Colombia, vamos a incluirlo dentro de la gráfica. Mírenlo acá. Hay 40 publicaciones de Colombia sobre el tema y en Estados Unidos hay 3.873. Podríamos mirar qué es lo último que se ha publicado en Colombia, qué es lo último que se ha publicado en estos países y mirar de pronto qué de esas ideas, qué de ese desarrollo podemos adaptar a un contexto local y podríamos pues sí podríamos como ayudar a ese desarrollo de acá sin tener que estar repitiendo lo mismo, sino avanzar un poco más del límite que tenemos acá. Puedo también filtrar por los últimos 5 años, ¿cierto? Supongamos que quiero ver la información, que me filtre la información más actualizada. Listo, esperemos a que me cargue. Bueno, esta hora es un poquito compleja, pero ya casi vamos a terminar. Listo, me sigue mostrando entonces ya la estadística de los últimos 5 años. Me muestra, por ejemplo, que el autor que más había publicado sobre el tema no ha publicado en los últimos 5 años. Nosotros podemos tener en cuenta todo este tipo de características, tipos de documentos, áreas del conocimiento, cuáles son las áreas que más publican. Seleccionamos desde la gráfica o seleccionamos desde la parte izquierda, pero miren que sí nos ayuda a mirar las tendencias y comportamientos sobre la investigación del tema. Si nosotros buscamos con otras palabras clave, les puedo asegurar que estas estadísticas van cambiando también y por eso es importante mirar las tendencias por las cuales los investigadores buscan ese tema. Bueno, estoy filtrando acá los últimos 5 años, estoy viendo las publicaciones, pues cuántos documentos se han publicado por año. Vamos a seleccionar, por ejemplo, 2016. Y me va a aparecer la cantidad de resultados. Listo, miren que acá entonces ya me aparece la lista de resultados, ¿cierto? Es otra forma de filtrar. ¿Dónde abrimos entonces las estadísticas? Esperen que me carguen. Listo.
¿Dónde abrimos esa opción de las estadísticas? Desde esta opción que está sobre la lista de textos que dice analizar resultados. Este análisis de resultados es el que me muestra todas esas gráficas que acabamos de mirar. Analizamos ahorita desde todos los 9.000 resultados, ¿cierto? Yo puedo analizar estos 426 y que me haga entonces también esas gráficas de comparación solo de estos resultados. O cuando tenga 10 o cuando tenga 5, o si yo ya filtré por todas esas opciones de la parte izquierda, ver que a partir de esos filtros, cómo entonces está ese comportamiento del tema a partir de esas estadísticas, desde esta opción de análisis de resultados. Bueno, tengo título, tengo autores, tengo fecha, tengo datos de la revista y la cantidad de veces que se ha referenciado el documento. Vamos a abrir alguno de ellos. Bueno, acá sí me cambió un poco el tema que estaba buscando. Bueno, listo. Yo con la lista de resultados, yo puedo abrir entonces el título que quiera revisar. Con la lista de resultados puedo revisar cada uno de los títulos. Tengo autor, tengo acá tengo títulos, tengo autores, tengo el resumen y las palabras clave, ¿cierto? Y las referencias bibliográficas. En este caso no tengo resumen, en la mayoría de los casos sí. Esta es la primera vez que no lo encuentro. Recuerden los documentos relacionados en la parte derecha y estas herramientas de guardar en PDF, de descargar, solo me descargarían esta referencia bibliográfica que yo tengo, ¿cierto? Bueno, generalmente sí tengo el resumen, la idea es leer resumen, palabras clave, y si el documento me gusta y el documento me sirve, voy a copiar el título, voy a abrir Google Académico y voy a buscar el título entre comillas. Si busco en inglés no me aparece, es porque está en español. Si está en español y no me aparece, es porque está en inglés. Miren que acá el primer resultado es este texto. Los otros me aparecen es porque están dentro de las referencias bibliográficas. Hay ocasiones en las que solo me aparece un solo resultado, que es exactamente ese texto, que si este no me deja verlo a texto completo, reviso en qué páginas se encuentran y miro entonces cómo puedo leer todo el documento. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que quiera que reforcemos? ¿Me escuchan de pronto? ¿Cómo? ¿Me están escuchando bien? Sí. Eso quiere decir que, digamos, al ingresar a la base de datos no nos va a aparecer el texto como tal allá, sino que hay que irlo a buscar a Google Académico. Sí. Tenemos de las cinco bases de datos que sí nos recupera el texto completo, que en su mayoría artículos de revista, que son Cengage, ProQuest, EBSCO, Science Direct y Springer, ¿cierto? Bases de datos multidisciplinares, en su mayoría artículos de revista, y ellos sí me recuperan texto completo. Scopus es el que no me recupera el texto completo, que hay que buscar el documento desde Google Académico, pero es el que me ayuda, digamos, al análisis de la información a partir como de estos filtros y el que me ayuda a encontrar títulos muy específicos a partir de los filtros que me ofrece. Ok, gracias.
tengo otra preguntita. Sí, Por ejemplo, a mí algo que se me dificulta mucho es como saber elegir la base de datos para el tema que tengo. Por ejemplo, en el momento estoy buscando sobre identificación humana o informática forense. Y eso pues al entrar ahí pues me entra como la confusión de no saber qué base de datos elegir la más correcta, que me arroje más resultados o que sí tengan que ver con el tema. listo. Para esto, recuerda que en cada base de datos se encuentra información diferente. Estas que te acabé de mencionar, estas multidisciplinares, siempre va a encontrar información, solo que las revistas que están suscritas a cada una de ellas son diferentes. Entonces, digamos que no hay, por ejemplo, una que tenga más de ingeniería y otra que tenga más de criminalística, sino que cada una de ellas tiene pues diferente cantidad de textos. Por ejemplo, yo sé que EBSCO como tal sí tiene mucha información de criminalística porque EBSCO contiene como varias bases de datos y entre ellas hay una especializada en esa área. Espera, yo lo abro acá. Por ejemplo, algo con EBSCO es que miren que esto es lo primero que nos aparece. Vamos a abrir desde EBSCO la primera opción que pues hay que es especializada en negocios, otra que es multidisciplinar. Listo. Y por ejemplo, EBSCO me permite a mí buscar por las bases de datos por separado, ¿cierto? Entonces acá me dice, bueno, acá hay 400 registros sobre criminología, justicia penal, derecho, creo que acá hay otras de filosofía, de economía, biología. Para que esto no se nos vuelva de pronto muy tedioso, podemos seleccionar este chulito que aparece debajo del botón continuar y decirle que nos busque el tema en todas las bases de datos. Seleccionamos continuar y ya podríamos hacer la búsqueda igual como lo hicimos en las dos bases de datos anteriores. Pero igual la investigación es prueba-error, ¿cierto? Entonces, la recomendación sería que busques sea el tema específico en cada una de ellas y a partir de los títulos mires de pronto cuál se enfoca o cuál te entiende más como esa característica que estás buscando. Porque a veces, digamos, hay una base de datos que te puede arrojar 200 resultados sobre el tema, ¿cierto? Pero hay otra que puede que solo te arroje 10, pero que esos 10 sean ya textos muy especializados y que te puedan servir más esos 10 que los 300 resultados de la otra. Entonces, la idea es como que revises esas 6 que te mencioné, pues incluyendo a Scopus, que son las que en su mayoría son artículos de revista y que sí o sí vas a encontrar información. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Tienen otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, agradecerte, Diana. Listo. Bueno, yo les estoy entonces dejando 3 datos importantes en el chat de esa reunión. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales. Entonces, demora menos de 3 minuticos. Por favor, me llenan esa evaluación. Segundo, el canal de YouTube, donde estamos montando, donde estamos publicando las diferentes capacitaciones que se están realizando, incluyendo pues esta, se va a montar en ese canal. Y tercero, les dejo mi correo. Si tienen dudas,
si tienen dificultades para acceder, para encontrar, para acceder al documento completo, con alguna herramienta, no sé, cualquier cosa relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir. Y muchísimas gracias a todas por la asistencia, por la atención y la participación. Vale, Dayana, muchísimas gracias pues a ti. Entonces, podemos encontrar en YouTube esta capacitación y tú la pones como con la fecha, ¿ok? Sí, señora, yo pongo, señora. Para darle la referencia a los que no participaron. Sí, profe, incluso, pues no sé si me dé ahorita porque hoy tengo el día un poco ocupado, pero para el día de mañana yo le podría estar mandando el video, pues con el link al video directo y la lista de libros que están suscritas en ebook 724. Perfecto, muchísimas gracias entonces Dayana y a Sara Valentina, a Britney, a Valentina, muchísimas gracias por la asistencia. ¿Quién me faltó por nombrar? Sí, estaban básicamente ellas tres. Muchísimas gracias a todos, feliz tarde. Tengan un feliz día. Gracias. Hasta luego. Gracias.